Yo creo que casi todos ya me conocéis. Para los que no, soy Lidia, soy una de las orientadoras del área de justicia y penitenciarías, y en la clase de hoy lo que vamos a hacer es repasar cómo fue la convocatoria anterior, la convocatoria de auxilio judicial del 2017. ¿Vale? Lo que vamos a ver en esta clase es todo el proceso. O sea, ¿por qué? Porque os decía en las clases pasadas que muchas veces si conocemos o tenemos una foto general de cómo suelen ir los tiempos, de cómo han sido los procesos anteriores, eso nos ayuda también a nosotros a tener más seguridad, al ver, a tener más claro cuáles son las pautas fundamentales, los hitos por los que nos vamos a mover en el momento de iniciar esta aventura en la que nos hemos embarcado, que es conseguir nuestra plaza como dentro del cuerpo de auxilio judicial. ¿Vale? En primer lugar, ¿cuáles son las funciones o qué funciones vamos a tener en el momento en que nosotros tengamos nuestro puesto? ¿Qué hace una persona con el cargo de auxilio judicial? Realmente estas personas son aquellas que se encargan de dar orden en la sala. Verifican que todos los medios técnicos necesarios para realizar el proceso judicial que se está llevando a cabo son efectivos. Si hace falta servicios técnicos, serán ellos quienes se encarguen de que todo esté correcto. Son las personas que realizan la práctica de los actos de comunicación, o sea, cuando tienen que hacer una notificación, una citación, un emplazamiento, ¿vale? Y en aquellos casos en que sea necesario la ejecución de un embargo, un lanzamiento, ¿vale? Procederán a su ejecución. Tienen entonces en ese momento, trabajan como agentes de la autoridad, ¿vale? Además, realizan funciones de archivo, de autos y de expedientes, ¿vale? Y como os decía, velan por las condiciones de uso de las salas de vistas y de mantener el orden de las mismas, ¿vale? No os he copiado todas las funciones, pero porque al menos tengamos una foto general de todo aquello, de todas aquellas actividades que podemos llegar a realizar el día de mañana cuando desempeñemos nuestro cargo. No tenemos que perder de vista dentro de esta convocatoria, de la convocatoria de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, que aunque estamos hablando de una convocatoria que tiene carácter nacional, una convocatoria que depende del Ministerio de Justicia, que hay comunidades que tienen transferidas las competencias. Por tanto, aunque tenemos una convocatoria de carácter nacional, que se publica en la página del Ministerio y es una única publicación realmente como tal, nos encontramos con diferentes ámbitos a los cuales podemos optar. ¿Vale? ¿Qué quiere esto decir? Que tenemos una serie de comunidades que tienen transferidas competencias en justicia, ¿vale? Y que en el momento en el que nosotros optamos a participar en este proceso, somos nosotros quienes vamos a elegir dónde nos presentamos. Cuando veamos las bases de la convocatoria, veremos que allí nos indican cuántas plazas tenemos para cada uno de los ámbitos. ¿Vale? Por tanto, nosotros vamos a elegir en qué comunidad autónoma nos vamos a presentar, o bien si queremos presentarnos al ámbito Ministerio de Justicia, también lo podremos hacer. ¿Qué ámbito es ámbito Ministerio de Justicia? Son aquellas comunidades que no tienen transferidas las competencias. ¿Vale? Por tanto, si yo me presento por un determinado ámbito territorial, mi plaza el día de mañana estará ubicada dentro de ese ámbito territorial concreto al que yo me he presentado. ¿Vale? Si me presento por el ámbito Ministerio de Justicia, lo mismo, iré a ese ámbito territorial. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nos estamos refiriendo a un ámbito de una comunidad autónoma está más circunscrito porque es esa comunidad a la que nos vamos a presentar. Sin embargo, en el Ministerio de Justicia pues, agrupa más comunidades, ¿vale? No solamente una. ¿Vale? ¿Cómo aparece recogido o cómo apareció? Vamos a hacer una comparativa entre las plazas que se publicaron en la convocatoria que salió publicada a finales de 2017 y cuáles son las plazas que tenemos por cada uno de los ámbitos territoriales en la convocatoria que se ha publicado ahora, en 2020, a finales de enero del 2020. ¿Vale? Tenemos establecido
En la convocatoria anterior veíamos que, bueno, os dejo lo veis en la pantalla, y si alguno de vosotros tiene preferencia realmente por alguna comunidad, como aparecen todas, podéis ver exactamente cuántas se publicaron. El total de plazas publicadas en la convocatoria anterior, la convocatoria de 2017 que estamos repasando ahora, fueron 525 plazas. ¿Vale? Hemos establecido que siempre dentro de las bases de la convocatoria vamos a encontrar unas plazas que van dirigidas al sistema general y un número de plazas que va dirigida a personas con discapacidad, ¿vale? A las personas que tienen una disminución. Sí, en 2017, vale, ahora lo vemos, sí, en las personas que tienen un porcentaje de discapacidad, ¿vale? Esta es la convocatoria de 2020, ¿vale? En esta convocatoria vemos todas aquellas plazas que se han convocado en esta convocatoria, en 2020. Es porque vierais un poco la comparativa respecto de la convocatoria anterior, ¿vale? Perdón, la convocatoria anterior, aquí aparece, ¿vale? Y la convocatoria actual. ¿Mm? Esta es la diferencia en cuanto a ámbitos que han convocado y también en cuanto a plazas, ¿vale? Tenemos aquí, vemos que el número de plazas que se han publicado en esta convocatoria es bastante elevado. Entonces, aquí vemos de la misma forma aquellas plazas que van dirigidas al sistema general y aquellas plazas que van vinculadas a personas con discapacidad. ¿Vale? Vemos que podemos optar por aquel territorio en el que nosotros veamos que tenemos más posibilidades de acceder o en el que nosotros tenemos más preferencia posiblemente por nuestro lugar de origen o nuestro lugar de residencia. ¿Vale? Simplemente porque vierais el salto entre una y otra convocatoria, aunque aquí realmente estamos repasando la anterior. ¿Vale? Respecto a cómo se estructura el realizar mi proceso de selección en una determinada convocatoria, perdón, en una determinada comunidad o ámbito territorial, es la sede de examen aquella que determina dónde quiero realizar mi trabajo como funcionario, ¿vale? Insisto, convocatoria de 2017, aquí nos indicaba dónde tendríamos que realizar el examen. Cuando nosotros cumplimentamos la solicitud, en la solicitud ya marcamos dónde vamos a realizar el examen, provincia de examen. Al elegir provincia de examen, nosotros estamos eligiendo ya el ámbito por el que vamos, ¿vale? Si yo marco que me examino en Sevilla, mi ámbito territorial será el de Andalucía. Si yo marco que me examino en Madrid con el código 28, me estaré examinando para el ámbito Comunidad de Madrid. Si yo marco el código 98, que está abajo, estaré marcando que realizo el examen en Madrid, ¿vale? En Madrid, y me estoy presentando realmente al ámbito de gestión del Ministerio de Justicia, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Que a veces cuando tenemos que cumplimentar la solicitud es cuando nos indicáis que cómo marcáis el ámbito para el que os vais a presentar. Pensad que siempre si marcáis uno de estos códigos, o sea, cualquiera de estos códigos, estáis ya vinculando el ámbito al que os vais a presentar, ¿vale? ¿Quiere esto decir que si yo me presento en Murcia, únicamente voy a realizar mi trabajo en Murcia? No, no va a ser así. Lo que va a suceder es que si yo me examino en Murcia, voy a realizar mi trabajo el día de mañana dentro de cualquier lugar del ámbito del Ministerio de Justicia, porque todas estas plazas, o sea, todos estos códigos de examen van vinculados con el ámbito de gestión del Ministerio de Justicia, ¿vale? Porque es una pequeña cuestión que a veces nos lleva a equívoco, ¿vale? Y nos hace dudar de si significa que si yo me examino en Murcia voy a realizar mi trabajo en Murcia. No, va vinculado a ámbito,
¿vale? Sí, puede haber algún puesto, Cristina. ¿Mm? Venga, continuamos. Lo mismo, pero dentro de este año, porque veáis la diferencia, ¿vale? Este año, en la convocatoria de 2020, nos indicaban así, los diferentes ámbitos territoriales que cuentan con provincia de examen y el ámbito del Ministerio de Justicia con las diferentes sedes, que si os fijáis, pues tenemos prácticamente casi igual, ¿vale? Por tanto, queda claro, ámbito territorial vinculado a provincia de examen. ¿Mm? Continuamos. ¿Cuándo inicia una convocatoria? A ver, realmente la convocatoria o el proceso de una convocatoria inicia mucho antes de la publicación de la convocatoria como tal. Viene de unos presupuestos anteriores con una oferta de empleo público y habitualmente se publica antes de las bases específicas de una convocatoria, se va a publicar también, o se publican habitualmente, puede ser para un proceso, para dos, unas bases comunes. ¿Qué nos regulan las bases comunes? Las bases comunes lo que nos van a dar son las cartas del juego generales para, en este caso, los cuerpos de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, ¿vale? Las bases comunes de los procesos selectivos. Una vez que ya se inicie en cada uno de los procesos, habrá unas bases específicas. En el caso de 2017, se publicaron las bases comunes de la convocatoria en septiembre de 2017 y luego los cuerpos específicos se publicaron el 30 de noviembre, si no me equivoco, a finales de noviembre de 2017. ¿Vale? Se publicaron los tres cuerpos generales, son tres convocatorias diferenciadas, pero se publicaron a la vez. ¿Vale? Sin embargo, en esta ocasión, en la convocatoria que acaba de comenzar en 2020, las bases comunes se publicaron el año pasado en marzo de 2019. Se publicaron las bases comunes para los tres cuerpos y, sin embargo, se han ido publicando las convocatorias de forma escalonada. Se publicó gestión en julio, se publicó tramitación a finales de agosto y se ha publicado auxilio a finales de enero del 2020. ¿Veis la diferencia? El año anterior o la convocatoria anterior entre bases comunes y bases específicas pasaron 2 meses y un poquito más, ¿vale? Y las convocatorias de los tres cuerpos se realizaron a la vez. Sin embargo, en esta ocasión ha pasado más tiempo desde la publicación de las bases comunes y se han publicado cada uno de los cuerpos de forma escalonada, ¿vale? Os he dejado también en la pantalla un recuadrito en el cual nos dicen que los procesos selectivos de acceso libre, objeto de las ofertas de empleo público que vinculan el periodo 2017-2019, se llevarán a cabo de forma excepcional por el sistema de concurso-oposición, ¿vale? Que es la diferencia en cuanto a selección, en cuanto a proceso de selección que se ha dado entre la convocatoria anterior, la convocatoria de 2017 y la convocatoria actual, la convocatoria que se está dirimiendo ahora. La anterior, proceso oposición, esta en la que estamos, el proceso por el que se dirime es concurso oposición, ¿vale? Pero como veis, las bases comunes ya nos detallaban, que iban a ser de forma excepcional durante los procesos 2017-2019. Si no os importa, reviso las preguntas al finalizar, ¿vale? Por seguir un orden, ¿vale? Y al final ya repaso todas las dudas del chat. Ok. Como os decía, este proceso entonces por concurso oposición. Bueno, hemos visto las bases, las tenemos recogidas y sí que os insto a todos aquellos que os presentéis que las tengáis siempre presentes, como decíamos el otro día, porque al fin y al cabo son las reglas del juego de la convocatoria a la que nos vamos a presentar. Vamos a ver más cosas haciendo una comparación. ¿Cuál fue la novedad de la convocatoria de 2017? Una novedad que influyó muchísimo
en la presentación de solicitudes fue que ya hablamos únicamente de inscripción telemática. Solamente en supuestos excepcionales permitían la posibilidad de presentarlo en soporte papel. Era la primera vez que pasaba. En la convocatoria anterior se permitió de forma indistinta el uso de soporte papel. Fue muy caótico y durante el periodo de presentación de solicitudes de esta convocatoria, pues hubo pues, momentos de tensión también, porque todavía ni todos los ciudadanos ni toda la administración estaba acostumbrada a realizar este tipo de gestión. Entonces sí que bueno, pues hubo que acostumbrarse un poco a esta relación telemática con la administración, la relación a través de la identificación electrónica. Vale. Yo imagino que muchos de vosotros ya contáis con identificación electrónica, sobre todo si ya os habéis presentado la solicitud a los procesos en los que estamos, ¿vale? Pero para los que no, recordad que tenéis en Aula Plus, clases emitidas, tenéis unas clases muy cortitas, que son como de un cuarto de hora aproximadamente, unas clases grabadas, en las cuales os damos unas pautas para recordar cómo tenemos que solicitar nuestra inscripción, perdón, nuestra identificación electrónica. ¿Vale? Pensad que es una gestión personal que realicéis con la administración y que es importante que si podéis lo hagáis con anterioridad a la fecha de presentación de las solicitudes, para luego no vernos con los nervios de cómo obtengo el DNI electrónico o cómo obtengo la clave PIN o no me funciona o no tengo el certificado digital. ¿Vale? Entonces sí que para aquellos que todavía no lo tengáis, os recomiendo que veáis estas clases para ir con tranquilidad contando con este tipo de identificación que además cada vez para más gestiones es necesaria. ¿Cuántas instancias se presentaron en la convocatoria anterior? Este es el ratio, este es el baremo de instancias presentadas para la convocatoria de 2017. ¿Vale? Los datos de 2020 en este momento todavía no los podemos facilitar, no hay un dato oficial, pero bueno, sí que podemos hacer un recopilatorio de años anteriores, de cuál es la tendencia en años anteriores. ¿Vale? Como veis, nos van marcando por cada una de las comunidades autónomas y esto al final establecerá un ratio de personas presentadas por plaza. ¿Vale? En total, nos vamos a quedar en términos totales el número de instancias que se presentaron en la convocatoria de 2017 fueron 54.060, ¿vale? Para las 525 plazas que había convocadas. Como os digo, los datos oficiales de esta convocatoria todavía no los tenemos, pero porque tengamos una foto como al menos de los últimos años, ¿vale? Como de la evolución histórica, sí que podemos ver en años anteriores, 2011, 2015, 2017, las plazas que había y las instancias que se solicitaron, o sea, que se presentaron. Estamos pendientes de los datos que aparecen aquí y, como veis, el número de solicitudes, bueno, realmente respecto a 2015 bajó, también bajaron el número de plazas. Sin embargo, si os fijáis respecto a 2011 es un número bastante más asequible si tenemos en cuenta número de plazas con número de aspirantes, ¿vale? Como este año todavía no podemos contar con los datos de auxilio, os he dejado los datos de tramitación, para que tengamos así pues una foto al menos que nos pueda a lo mejor hacer tener una idea de por dónde puede ir. ¿Vale? Si os fijáis, el dato de instancias presentadas en tramitación durante los años anteriores, o el ratio o el número de instancias realmente no sufre un cambio muy significativo. Estamos hablando ahora de tramitación, ¿vale? Aunque el número de plazas sea diferente, vaya aumentando, sí que el número de aspirantes permanece más o menos constante, ¿vale? Permanece un número bastante similar
alrededor de los 45.000, un poquito por encima, un poquito por debajo. Incluso este año, si os fijáis, con un número más elevado de plazas que teníamos, el número de instancias ha sido menor que en la convocatoria anterior. ¿Vale? En auxilio esperamos también a ver qué es lo que sucede finalmente. Pero estos son los datos para ponerlos sobre la mesa sobre cómo han ido los procesos y el número de solicitudes presentadas en estos procesos que se están dirimiendo en este momento. ¿Vale? Recordamos que queda la oferta de 2019 por convocar con el número de plazas que aparecen ahí detalladas, ¿vale? Abajo al final. Continuamos. Hemos visto las principales funciones, hemos visto los ámbitos, hemos visto aproximadamente el número de solicitudes y ahora vamos a ver que esto también es muy importante, dónde seguimos la convocatoria. ¿Vale? Siempre, a veces cuando estamos dentro del proceso, nos preguntáis cómo puedo ver, cómo puedo acceder a la información, dónde miro si han publicado. ¿Vale? Una cuestión que tenemos que tener siempre muy en mente es que no todo se publica en boletín oficial, ¿vale? Hay publicaciones del Ministerio que únicamente aparecen en su página web, ¿vale? Por tanto, es muy importante que siempre sigamos las publicaciones directamente desde la web del Ministerio. Además, ¿para qué nos va a servir? Para tener una foto del proceso anterior. Aquellos que no os hayáis presentado nunca a una convocatoria, podéis entrar a la página del Ministerio y ver cómo fueron publicando. Eso también hace que nos acostumbremos al tipo de publicación, cómo se publican los acuerdos, cómo se publica la distribución de aulas, este tipo de cuestiones que no van a hacer otra cosa sino que darnos seguridad a la hora de conocer el seguimiento del proceso. Simplemente entrando en la página del Ministerio y seleccionando aquel cuerpo que queremos repasar, en este caso estamos hablando de la convocatoria anterior de auxilio judicial, pues vendríamos a la página de empleo público, posiciones, procesos selectivos y nos daría, seleccionaríamos la convocatoria por la que queremos, que es la oferta de empleo de 2016, acceso libre, auxilio judicial, ¿vale? Y nos aparecerá ya todo el seguimiento de la convocatoria. ¿Vale? Nos aparecerá tal cual lo vemos en la pantalla y al clicar se nos detalla todo. Se nos detalla desde la publicación de la convocatoria hasta la resolución final del proceso. Vamos a ver todo, cómo publican los listados, cómo publican el acuerdo, cómo publican cualquier información. ¿Vale? Esta cronología que tenemos aquí delante la tenéis detallada en la página, por lo tanto la podéis repasar también sin problema. Por tener un poco la foto de toda la cronología, ¿vale? La convocatoria se publicó a finales de noviembre de 2017 y el plazo estimado entre la convocatoria y los listados provisionales, si os fijáis, fue pues de un poquito más de 3 meses, ¿vale? Tardaron como unos 3 meses y medio desde la publicación. Si tenemos en cuenta el plazo de presentación de solicitudes, o sea, el fin del plazo de presentación de solicitudes, pues realmente fueron 2 meses. En el listado provisional de admitidos, ¿qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a dejar? Nos van a dejar aquella información que nosotros hemos dado, ¿vale? Quién somos, el ámbito por el que vamos, el turno por el que entramos, ¿vale? Y que nuestros datos sean correctos. En caso de que vayamos a realizar prueba de idioma o derecho propio, en ese caso también vendrá marcado. Si documenta o realiza, ¿vale? Lo tendremos todo ahí. Tenemos que asegurarnos siempre que estamos dentro del listado provisional de admitidos en el proceso. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que únicamente miramos que no estamos entre los excluidos. Y a veces puede suceder que ni estemos admitidos ni estemos excluidos. Esto puede pasar por motivos, se puede traspapelar el expediente, puede haber pues, alguna causa que haga que esto suceda. No es lo habitual, pero puede suceder. Por tanto, cuando publiquen el listado provisional de admitidos, por favor, revisad que estáis admitidos y que los datos están correctos. ¿Vale?
Una vez que se publica el listado provisional de admitidos, se dan 10 días para que aquellas personas que lo consideren oportuno aleguen aquellas condiciones para formar parte del proceso. ¿Vale? Si yo he resultado excluido porque no he firmado la solicitud, difícil en este momento de inscripción telemática, o porque no he aportado o no he marcado alguna cuestión de forma correcta, lo que tendremos que hacer es subsanar y decir, o sea, hacer valer nuestro derecho de haber presentado la instancia en tiempo y forma y cumplir los requisitos para participar en el proceso. ¿Vale? En los listados definitivos, una vez que ya se han corregido todas aquellas alegaciones, todas aquellas reclamaciones que se han marcado, ¿vale? Ya nos indicarán cuál es la fecha, de examen. En este caso, el examen fue en mayo. Si os fijáis, desde finales de noviembre hasta mayo, tenemos diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, casi 6 meses entre la publicación de la convocatoria y la fecha de examen. ¿Vale? Una vez que se ha realizado la fecha de examen, ¿cuánto tardan en publicar la plantilla provisional de respuestas? Pues habitualmente, como mucho, 72 horas, ¿vale? Es lo que suelen tardar. Ya en la plantilla provisional podremos alegar, se anuló, en este caso, se anuló una pregunta por estimarse que no era correcta la redacción, y en la plantilla definitiva de respuestas se publicó en julio. ¿Vale? Se ratificó esa anulación y las preguntas aquellas que fueron anuladas se sustituyeron por las preguntas de reserva que estaban marcadas como tal en el examen. ¿Vale? Como os decía, ¿dónde veo todo el proceso? Y aquellos que seáis más noveles en el inicio de la oposición, sí que os recomiendo que vayáis, ¿vale? Dentro del Ministerio de Justicia y que repaséis el proceso para que tengáis pues una foto desde la publicación de la convocatoria, que fue el 30 de noviembre, ¿vale? Hasta, bueno, pues el acuerdo del Tribunal Calificador por el que se propone la relación definitiva de aprobados, ¿vale? Así tenéis de una foto todo aquello, todas aquellas cuestiones que pasaron durante el proceso. Además, dentro del campus, en el módulo introductorio de vuestro curso, tenéis la memoria técnica elaborada por los profesores en la cual os repasan todas estas pautas. Todo lo que estamos viendo aquí lo tenéis ahí repasado, más una duda que me comentaba a mí una de las compañeras en el chat, si hay alguna pregunta del examen oficial. Sí, dentro de la memoria de los profesores puedes repasar también alguna de las preguntas, ¿vale? Y dentro de la página del Ministerio puedes ver todo el proceso, ¿vale? Pero en la memoria encontraréis preguntas contestadas o sea, cuáles eran las preguntas oficiales que se marcaron con la correcta respuesta marcada por los profes para que las podáis ver, ¿vale? Recordad, en el módulo introductorio de vuestro curso. ¿Cómo fueron las pruebas en este ejercicio de 2017? Bueno, ya sabéis que es un único ejercicio que consta de 2 partes, ¿vale? Vamos a decirlo así. En la convocatoria de 2017, ¿vale? Cuestionario tipo test de 100 preguntas y la duración máxima que se dio fueron 75 minutos, ¿vale? En el segundo ejercicio de carácter práctico, supuesto práctico, ¿vale? 50 preguntas referidas a 2 casos prácticos, ¿vale? Y la duración del ejercicio fueron 60 minutos, ¿vale? En este caso, en la convocatoria actual, ¿cuál ha sido la diferencia? Pues como ves, cambia tanto los tiempos asignados como el número de preguntas en el supuesto práctico, ¿vale? Antes os hacía mucho hincapié en la necesidad de seguir los procesos. Sí que es muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que dentro de
dentro del proceso, dentro de las publicaciones en la página web, encontraremos en este caso que tenemos, por un lado, la publicación de la convocatoria con fecha 27 de enero. Pero hemos de seguir pendientes. ¿Por qué? Porque ahora en marzo os lo notificábamos antes de que fuese oficial en campus y luego os llegó dentro de las pestañitas de la convocatoria, la modificación de la convocatoria, se modificaron los tiempos. ¿Vale? Por lo tanto, en las bases originales de la convocatoria de 2020 encontraréis unos tiempos, ¿vale? Marcaba 60 minutos para las 40 preguntas y una forma de corrección. Sin embargo, en la modificación posterior nos modifican estos tiempos y aquello que se tiene o los puntos que se tienen en cuenta en la corrección. Por tanto, os invito también a repasarlo para que no tengáis este tipo de dudas. ¿Vale? Más que nada por siempre estar al corriente de aquello que nos viene dirigido por el organismo convocante. ¿Vale? Las notas de corte del primer ejercicio, ¿cuándo se publicaron? Se publicaron el 9 de julio. Hemos dicho que se realizó el primer examen, el primer y realmente los dos, el 26 de mayo y las notas se publicaron el 9 de julio. Las notas de corte que marcaron a quien se le corregía el segundo ejercicio. ¿Vale? Porque tengamos una idea, como veis, las notas de corte estuvieron bastante bueno, todas por encima de un 80 en las personas dentro del sistema general, ¿vale? Y en las personas con discapacidad pues un poquito más bajas. Entonces, para que tengáis esta foto, es necesario superar este primer ejercicio para que se nos corrija el segundo ejercicio. Esta es la nota de corte en cada una de los ámbitos. Como veis, tampoco, bueno, Navarra fue un poquito más bajo, ¿vale? Tenéis recogido tanto en la memoria, como os digo, tenéis la información tanto en la memoria como en la propia página del Ministerio, ¿vale? Para que lo podáis ver, ¿vale? Las personas que han superado esta puntuación mínima pasan ahora a que se les corrija el segundo ejercicio, ¿vale? Y en este segundo ejercicio, recordad que eran los dos supuestos, las 50 preguntas, la nota de corte estuvo en este baremo. Estas fueron las notas de corte que se publicaron. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Ok. Vale, preguntaba una compañera que no me escuchaba. Vale, perfecto. Os decía, tenéis la información en la pantalla, pero la podéis repasar igualmente tanto en la memoria que tenéis en el campus como en la página del Ministerio, que aparece todo detallado. ¿Vale? Siempre nos sirve un poco por tener una referencia, aunque no debemos olvidar que la nota de corte al final viene marcada también por el nivel de los aspirantes. Entonces, por el número de plazas, por el número de los aspirantes, por la complejidad del ejercicio a realizar, pero siempre nos gusta pues, tener los datos de años anteriores. ¿Vale? Hemos visto datos de solicitudes, hemos visto también datos de notas de corte. Como os decía antes, ¿cuándo se publicó ya la relación de aprobados? Se publicó en octubre. La relación de aprobados ya de todo el proceso selectivo en octubre. Tenemos que tener en cuenta que aquellas pruebas que son tanto de idioma de nuestra comunidad autónoma, de la prueba de lengua autonómica, como la evaluación de los conocimientos de derecho civil de la comunidad autónoma del País Vasco, son pruebas voluntarias. ¿Qué quiere esto decir? Que no me van a servir para superar el proceso selectivo. Lo que sí me servirán será para, dentro de aquel ámbito en el que yo voy a desempeñar mi trabajo, estar en un orden mejor a la hora de elegir destino. ¿Vale?
estaré por encima si tengo mejores notas que un compañero, pero no son pruebas selectivas como tal, sino que ya dentro del ámbito, una vez que hemos superado el proceso, me darán el orden, ¿vale? Muy bien. Este año tenemos el primer ejercicio de carácter teórico, que son 100 preguntas, 90 minutos, con las cuatro preguntas, ¿vale? Y se califica de 0 a 60, ¿vale? Esto es lo que nos dicen las bases de este año, siempre atentos a cualquier publicación que se realicen a posteriori, ¿vale? Y el segundo ejercicio, en esta ocasión, en 2020, nos encontramos con un cuestionario tipo test de 40 preguntas, con 2 casos prácticos de una diligencia judicial. Aquí es donde os decía también que los tiempos se modificaron respecto a la publicación primigenia de esta convocatoria. ¿Vale? Esta sería la foto del ejercicio de este año. Además, este año sabemos que tenemos también la fase concurso. A la fase concurso pasarán aquellos aspirantes que hayan superado la fase oposición. En este momento no hemos de hacer nada de la fase concurso, puesto que los méritos se tienen en cuenta referenciados a la fecha fin de presentación de solicitudes, ¿vale? Por tanto, había que tenerlos ya antes de la fecha fin de presentación de solicitudes. Por no detallar todo aquel elenco que viene repasado en bases, simplemente os dejo una pequeña foto de aquello que se tiene en cuenta en los méritos. La formación académica, el historial profesional, los ejercicios de procesos de convocatorias anteriores, y los servicios prestados como titular, sustituto e interino en los cuerpos de la Administración de Justicia. ¿Dónde aparece regulado? Aparece regulado, como os digo, en las bases de la convocatoria, ¿vale? De forma detallada, estableciendo qué puntúa y cuánto. El momento para presentar esta fase de concurso, el momento para presentar aquellos méritos que nosotros tengamos, será el momento en el que ya aparezcamos como que hemos superado la fase oposición, ¿vale? Diferencia conforme a la convocatoria anterior, a la convocatoria de 2017, ¿vale? Por tanto, ¿dónde hemos de ir a seguir todo el proceso? Pues a la propia página, como os decía, del Ministerio de Justicia, seleccionando en esta ocasión la oferta pública 2018, ¿vale? Para que nos aparezca ya todo el proceso. Aquí es donde nos van apareciendo todas las novedades en el momento actual. La última actualización es de 13 de marzo, por la cual nos dicen que debido a la situación en la que estamos en este momento, simplemente se pospone hasta que se acabe este periodo y ya el tribunal se reúna de nuevo y siga su curso como hasta ahora. ¿Cuánto puede tardar en publicar el listado provisional de admitidos? Pues si tenemos en cuenta que la convocatoria anterior fueron 3 meses y un poquito más desde la publicación de la convocatoria, ¿vale? Pues en este caso podemos estimar que sea aproximadamente un tiempo similar, sin tener en cuenta este tiempo que nos está realizando, ¿vale? Pero siempre aquí toda la información, porque aquí publicarán modificaciones, publicarán cualquier nota que el Ministerio estime y es donde siempre vamos a tener recogido todos los puntos claves del proceso. Bueno, efectivamente, muy bien. Hasta aquí hemos repasado las funciones que voy a desempeñar el día de mañana como cuando tenga mi puesto dentro del Cuerpo General de Auxilio Judicial. Hemos visto las plazas en la convocatoria anterior, el reparto por comunidades autónomas o ámbitos territoriales de las plazas. Hemos visto también el número de instancias que se presentaron en las convocatorias anteriores y la referencia de tramitación para tener un poco la foto. Hemos visto también los tiempos que han pasado desde el inicio del proceso hasta el final y las principales diferencias entre el proceso anterior y el proceso en el que ahora estamos inmersos, ¿vale? Por supuesto,
hemos dejado claro dónde tenemos que hacer el seguimiento de la convocatoria. Y toda esta información que hemos visto en la clase la tenéis también disponible dentro del campus en la memoria técnica de la convocatoria anterior, ¿vale? Para que podáis repasarlo tranquilamente junto con unas preguntas del examen que os puedan servir para estudiar, ¿vale? Espero que os haya resultado de utilidad. Un saludo.